Kimiripaichi Mashikuna, bienvenidos todos acá a La Tulpa. Estamos nuevamente en La Tulpa cultural y de actualidad también, porque vamos a tratar un tema súper actual. Se trata de un proyecto de turismo comunitario que quiere emprender la asociación Mushuk Kausai. Ellos son de la comunidad de Pucará de Velázquez, quienes tienen esta idea muy interesante para recuperar un territorio perdido en las orillas del lago Imbacocha o el lago San Pablo. Con ellos vamos a estar luego de unos segunditos para conversar ampliamente un poco de historia y también conocer de qué trata este proyecto. Ya estamos de vuelta muy rápidamente. Entonces vamos a empezar nuestro diálogo con la señora Hilda Velázquez, que es representante de la asociación Mushuk Kausai, y también con el compañero Luis Castañeda, que es presidente de la comunidad Pucará de Velázquez. Bienvenidos, compañeros. ¿Cómo están? ¿Qué tal fue el día de hoy para ustedes? Ya se está terminando el día, ¿no? Compañera. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Estuvo bien? Sí. ¿Tuvo un buen día? Sí, estuvo un buen día para mí. ¿Cómo estuvo el ambiente, el clima ahí en el lago San Pablo? Un poquito había de viento, de ahí no mucho. Los días pasados sí estaba muy fuerte. Estaba frío, sí. ¿No? Y parecía que iba a llover, pero no llovió. ¿Y a usted, doctor Castañeda, cómo le fue este día? ¿Muy agitado? Buenas tardes con todos. Sí, un día agradable. Sí, todo positivo. Bueno, entonces conversemos, ¿les parece? A la gente que nos está mirando debe tener curiosidad de saber, bueno, ¿dónde está Pucará de Velázquez? Hay gente que nos está viendo dentro del país, pero también fuera del país, y necesitan saber, conocer, primero, Pucará de Velázquez, ¿dónde está ubicado? Y cuéntenos un poquito sobre la comunidad. Bueno, la comunidad Pucará de Velázquez pertenece a la parroquia Eugenio Espejo, Cantón Otavalo. Soy el presidente de Cabildo de la comunidad Pucará de Velázquez. Este es mi segundo año de administración de la comunidad. Estamos más que todo limitados hacia la parte norte con la comunidad Pucará de Bajo y Pucará Alto. Hacia el sur estamos con la comunidad de Pivarinci y Arias Pampa. Hacia el oeste pues estamos con el sector de Rey Loma y la parte alta de Montserrat. Muy cerquita de Otavalo, como unos 10 minutitos, ¿no es cierto? Bueno, estamos con dirección con Santa Anita estamos a 1.2 kilómetros y por la Panamericana estamos a 4 kilómetros. Y yendo por Rey Loma es una bonita caminata también, Así es, ¿no? Ese es el camino antiguo, la cual debemos justamente rescatar, rehabilitar y hacer mejoras para poder hacer una comunicación urbana con la parte rural. Es lo que nunca se ha hecho, ¿no? Bueno, ahora vamos a conversar así muy rápidamente. Hemos tenido antes invitados también de la asociación Mushuk Kausai de Pucará de Velázquez para que nos cuenten cómo es el trabajo de los emprendedores de esta asociación en este punto que es el Chicapán. Y doña Hilda, les comento que la compañera Hilda, ella es sobrina de una de las personas que resultó muerto o falleció
tras un violento, una violenta confrontación con la policía. ¿En qué año fue, por qué fue que la policía entró allá a la comunidad Pucará de Velázquez, justamente a ese punto del Chicapán? Cuéntenos. Bueno, lo que en ese tiempo yo no había, ¿no? Pero lo que me ha contado mi papá, puedo conversar. Claro. Entonces, mi papá una vez nos contaba de que mi abuelita siempre lloraba. Entonces decía, porque se llamaba Ignacio. Entonces, él ha sido el hijo preferido de mi mamá. Él traía totoras para que haga aventadores, esteras, así. Entonces, como hubo ese confrontamiento con los militares y todo, porque querían apropiarse del territorio del Chicapán. Entonces, la comunidad ha salido a defender. En esa defensa ha resultado baleado, entonces se ha muerto mi tío. ¿Quién quería apoderarse? Usted dice, querían apoderarse de esa parte donde está Chicapán. Lo que me contó es de que eran unas asociaciones, eran empresas privadas. Del Chicapán para más abajo hay un club de caza y pesca. Entonces, esa parte me decía que era de una asociación entre un grupo de señores. ¿De aquí de Otavalo? Unos de Otavalo, no precisamente de aquí. De Otavalo no. Pero, eran gente de fuera. Ajá, entonces se han reunido y como el espacio ha estado vacío, entonces ellos han querido poner ahí, y ahí funcionaba como una discoteca. Ya cuando yo ya tenía mi edad, ha de haber sido unos 10 años, yo ya le veía que ahí funcionaba una discoteca y venían de todos lados. Entonces, para no dejar eso que se apropien de otro territorio, entonces han salido la comunidad. En ese tiempo la comunidad era muy poco, como casi la tercera parte nomás. Entonces ahí han salido y algunos se han fallecido. Pero los nombres, la verdad, solo de mi tío, entonces me contaba. Entonces en esa parte no han dejado, pero así también se pusieron. Por la fuerza. Cuentan que policías, militares, inclusive la policía municipal participó, ¿no? Ahí estamos viendo justamente las imágenes donde está el hotel Chicapán. Don Luis Castañeda, cuéntenos. Hilda dice, ellos, los del Club de Caza y Pesca y la gente que se metió a este lugar, creían que es un sitio vacío. ¿Estaba vacío? A ver. ¿Era vacío, no le pertenecía a nadie? ¿Por qué estaba vacío? Cuéntanos. A ver, las delimitaciones de las comunidades debemos siempre conocer. Este vacío no, pues son territorios ancestrales donde la misma Constitución nos protege. Eso puede estar baldío para que ellos crean que está baldío, pero dentro de lo que es la naturaleza para nuestras comunidades debemos tratar lo más natural posible, como la palabra mismo dice. Entonces, esa zona era justamente hasta hace poco, pues, zona en donde se practicaba la pesca, se lavaba la ropa, se bañaba, porque Pucará de Velázquez no es que siempre ha tenido agua entubada que tenemos, no es que agua potable. Se usaba el agua de la claro, se usaba para el consumo humano. Claro, así es, y de hecho las comunidades que no tenían el muelle o la orilla como tal, igual accedían a esa zona porque el agua es un derecho para todos igualmente. Entonces, por ende, pues nunca se le ha limitado a otras comunidades que vengan a coger el agua. Entonces, y justo en esa zona donde se practicaban las actividades que le mencionó,
vienen a invadir, justamente a botar materiales de construcción de la nada, sin conocimiento de la comunidad, y entonces justamente es lo que se manifiesta, que cerca de la laguna hubo una actividad de matrimonio. Entonces uno de los que ya miran que están botando accede a donde estaba la actividad y salen la gente, ¿no? Salen la gente a preguntar qué pasó, y justamente empiezan a pedir que desalojen el sitio como tal, y empiezan a retroceder como tal. Y luego como a la media hora vienen ya con refuerzos, como tal la historia dice, que es con militares y policías, y sin embargo se resistieron a cualquier amenaza, pues empezaron ellos nuevamente a retroceder, y a la altura de que actualmente es la comunidad Pivarinsi, que cerca ya a la parroquia Eugenio Espejo, es lo que empiezan ya los primeros tiroteos. En ese enfrentamiento, que es del 7 de enero de 1958, justamente mueren 5 personas, de las cuales justamente está mencionando uno de los tíos de la señora Hilda. Adicionalmente a eso, la última víctima de heridos, una señora recién murió, ¿no? Hace unos 3-4 años justamente. Entonces para nosotros la historia es viva, es reciente, y eso vamos contando la historia triste de nuestra comunidad, pues a toda la generación que vamos teniendo, ¿no? En el transcurso de la vida. Entonces, por ende, pues ese sitio se supone que las nuevas autoridades deben ir conociendo por lo menos cómo se llama la comunidad, pero parece que ni siquiera saben en dónde están ubicados, y cualquier inconveniente pues se generan por desconocimiento de ellos mismos, ¿no? Si producción nos puede colocar las imágenes del hotel Chicapán. Entonces, en el año 1950, ¿cuánto dijo? 58. En el 58, a la comunidad le arrebatan esa porción de territorio ahí en las orillas del lago. Les arrebatan ese territorio, ¿no? Y por la fuerza, violentamente, con muertes encima, para construir eso que estamos viendo ahí, que es el Hotel Chicapán. Un lugar que nos contaban era un sitio exclusivo para la gente de este club, para gente que tenía dinero, y se le prohibió el ingreso a los indígenas, a los dueños de esos territorios, ¿no es cierto? Se le prohibió que ingrese para allá. ¿Es así? ¿Así pasó? Sí, justamente junto al hotel, la imagen, hay unas gradas. En ese área era el único que se tenía acceso no tan restringido, ¿no? Ahí eran una fila de piedritas en donde se lavaba la ropa. Pero de ahí el resto siempre... Al interior no se podía entrar. ¿En qué año empieza en cambio el declive? O sea, yo sé que este lugar era un sitio exclusivo, habían fiestas, habían bodas, habían eventos importantes, venían ministros. Una temporada cuentan también que hubieron hidroaviones que llegaban allá al lago, aterrizaban ahí y hacían sus eventos en este elegante hotel Chicapán. ¿En qué momento, en cambio, empieza el declive, digamos, empieza hasta verle así abandonado, ¿no? ¿Conocen esa parte? El hotel como tal ya en los años 90 ya dejó de funcionar como tal, y desde ahí está abandonado como tal, y nosotros hemos esperado que alguien lleve el cemento como tal, que devuelva el territorio. Claro, o sea, simplemente hemos esperado eso, pero veo que nadie quiere llevarse. Entonces la comunidad estamos justamente para empezar ya a derrocar todo lo que está en el territorio de la comunidad, para poder empezar a hacer la actividad comunitaria, el turismo comunitario que tenemos. ¿Y a qué se debe que no se lleva, nadie está usando, sigue botado esto ahí? Y al ladito está también la cabaña grande, ¿no es cierto? Donde antes funcionaba restaurante, cafetería, porque ahí vendían artesanías también en la parte de afuera. ¿En manos de quién está esos espacios ahora?
¿A quién le corresponde la responsabilidad? Esa casa del muelle, donde es el sitio de llegada cuando hacen la travesía, ese era la casa de los señores de Echeverrías. Entonces me imagino que a ellos alguien les habrá pagado una cosa de esas para poder botar y reconstruir casi al estilo que era la casita antiguamente. Pero hasta ahí avanzó, el resto está abandonado total, tanto es así que hace 5 años la comunidad ya justamente le obligamos a que si es que van a hacer algo, pues abran, pero nunca abrieron, ¿no? Entonces actualmente vemos que entran personas que no pertenecen a la comunidad, se puede decir así. Me imagino que han de ser autoridades de aquí de Otavalo, sin previo aviso a la comunidad, porque para entrar a una comunidad no es así de entrar por entrar. O sea, claro, el libre tránsito es un derecho internacional, pero tampoco es para ir a estar permaneciendo dentro de la comunidad sin conocimiento del cabildo como tal. Señora Hilda, ahora estamos viendo las imágenes, ¿no es cierto?, de lo que era el hotel. Aunque no hay alguien que está a cargo, administrando, cuidando, pero para que se mantenga así totalmente abandonado, pero no se le ve totalmente arruinado el sitio, con una buena mano de gato, como dicen, creo que hasta está muy aprovechable, ¿no es cierto?, el sitio. Alguien está cuidando, alguien está así vigilando, que por ejemplo ahí dentro vimos que está todo limpio. Por un lado estamos viendo también que hay unos murales, los jóvenes han pintado, han hecho unos bonitos murales, han cuidado y han puesto hasta unas plantas en la parte de atrás. Nosotros estuvimos ahí y cualquiera de ustedes puede ir a constatar lo que estoy diciendo. Alguien sí está cuidando, aunque sea de lejitos, ¿no es cierto?, y permitiendo que esta casa no sea un sitio de guarida de cosas y de personas que no deben estar ahí. ¿Quién está cuidando? ¿Me puede contar, doña Hilda? Bueno, hay una persona que vive ahí, pero la persona solamente vive, no hace la limpieza. En esa parte nosotros como asociación nos pusimos a limpiar, hacer la limpieza. Según pasar los años está más destruyéndose más, pero según lo que iban a hacer era un malecón. Nos vinieron a engañarnos. Nos vinieron a indicar la maqueta, entonces cómo iba a quedar, pero nos dijeron que nosotros de la comuna también vamos a estar ahí adentro, pero después supimos que ese hotel Chicapán que está ahí iba a ser remodelado. Según lo que nos hicieron ver, era bien bonito que nos hicieron ver, pero como saben que hay mucha corrupción, entonces quedaron en medio hacer. Hasta donde hicieron esa cabañita, hasta ahí avanzaron y el resto lo dejaron botando. Entonces en eso nosotros, el Samuelito con sus amigos que tiene, entonces ellos se ofrecieron a pintar los murales. Entonces nosotros les recibimos que nos estén haciendo para que no esté botado, y porque se está acabando lástimamente, y entonces hecho una lástima, sí, dice. Y en la parte de los patios de atrás de la casa, lo que veíamos hace rato es el frente, ¿no? Y en la parte de atrás hay un patio un patio grande, que parece que podrían haber sido garage, no sé, y ahí los compañeros de la asociación Mushu Kausai, ahora han puesto también una feria de comidas, ¿no es cierto?, y también hay venta de artesanías. Han empezado a reactivarle económicamente, turísticamente al sitio, y le están cuidando. La hierba, por ejemplo, se nota que le mantienen cortadita, los murales,
y bueno, para que se mantenga así, hay un cuidado que está dando la comunidad, ¿es así? Así es. Sí. La comunidad siempre, a través de los cabildos, siempre ha dado mantenimiento a la laguna como tal, ¿no? Pero el espacio donde es el hotel y eso no se ha dado porque primero está deteriorado. Actualmente, justamente recién pasamos desde el año anterior hemos planificado con los mismos profesionales dentro de la comunidad, pues hay un arquitecto, hemos visto, hemos cotizado inclusive cuánto es el presupuesto aproximado de que necesitamos y en eso es lo que estamos trabajando como comunidad. Dentro, en la parte de donde están las 3 asociaciones que actualmente es reconocido por el Cabildo actualmente se reunió con las 3 asociaciones y se armó un solo representante de las 3 asociaciones, un solo frente para que justamente trabajemos adecuadamente en bien de la comunidad, porque todos debemos de empujar para el desarrollo de la comunidad. Y todo eso, más que todo, el crecimiento poblacional de la comunidad ha sido abrumadora, pues cuando hablamos de la historia de donde hubo lastimosamente muertes y todo, pues estamos hablando de una población que no superaba los 500 personas. Actualmente ya estamos cerca de 5.000 personas. Creo que bien puedo decir que es la comunidad que más profesionales actualmente tenemos. Personal es lo que más tenemos en caso de que alguna empresa estatal o privada quiere venir a que nos ayude a eso, encantado, pero decir que nosotros somos dueños o que nos pertenece, que nos digan no estaremos conformes para nada y siempre lucharemos. Así es que hay que repetir la historia, pues estamos encantados, de eso no tenemos miedo. La comunidad Pucará de Velázquez quiere recuperar ese territorio, ese espacio que les quitaron así de manera violenta. Claro, así es, en eso estamos justamente, se ha trabajado más que todo en la parte legal interna, que justamente la comunidad no teníamos prácticamente ni estatutos adecuados ni reglamentos. Actualmente tenemos, hasta en caso de que alguien infrinja cualquier tipo de ley comunitaria, pues se somete al reglamento interno de la comunidad. Entonces, actualmente estamos organizados y es lo que más nos ha alegrado, más que todo para la administración de nosotros. Y todo lo que tenemos, veredas de límite a límite entre comunidades y veredas internas, todas esas cosas hemos hecho con presupuesto interno de la comunidad. El municipio, por ejemplo, no nos podrá decir que hemos puesto un centavo en la comunidad. ¿Ya? La parte de la parroquia sí nos ha apoyado no más allá de un 5% del presupuesto económico que hemos manejado. Entonces es una comunidad que actualmente pujante económicamente, que justamente estamos para solventar el dinero que haga falta para recuperar funcionalmente todas las instalaciones. Y vamos a inmediatamente vamos también a ponernos a trabajar con el mismo arquitecto para ver si que los cimientos valen la pena todavía para reconstruir o votar automáticamente. Sobre los proyectos vamos a hablar después de una pausa que vamos a hacer en este momento, pero quedémonos con la idea de que la comunidad tiene inclusive sus estatutos, tiene su personería jurídica, y eso también le afianza en que puede acceder y ejercer los derechos colectivos, ¿no es cierto? De eso y un poco más vamos a conversar después de una corta pausa. No se vayan, ya volvemos. Comienza tu día con Café Río Intag. Con la mejor selección de granos de café del Valle de Intag. Café con sabor a resistencia.
ya estamos de vuelta. Estamos con la señora Hilda Velázquez, ella es miembro de la Asociación Mushu Causa, y estamos con el doctor Luis Castañeda, que es presidente de la comunidad Pucará de Velázquez, aquí muy cerquita en el cantón, muy cerquita de la ciudad de Otavalo. Estamos en el cantón Otavalo. Bueno, estábamos comentando que la comunidad Pucará de Velázquez perdió un espacio muy importante a orillas del lago Imbacocha o lago San Pablo en el año 1958, ¿no? Así es, violentamente le fue arrebatado esa porción de territorio a la comunidad, no se le consultó, hubieron personas que perdieron la vida a causa de este despojo, ¿no? Y un grupo de la élite de ese tiempo se quedó con el derecho a la ocupación de ese espacio. Ya muchos años ahora, han pasado tantos años, ese espacio se ha quedado abandonado y nadie ha presentado un plan para ocupar ese espacio, modificarle, renovarle. Y acá los compañeros tienen un plan, tienen un proyecto para recuperar su territorio y para darle un buen uso en beneficio para toda la comunidad. Ahora, en este momento ahí está pasando algo importante, ¿no? Acabamos de cambiar de autoridades locales, tenemos nuevas autoridades en la prefectura, en la alcaldía, en las juntas parroquiales, y cada uno tiene sus propios planes para este espacio, me parece. Ha sucedido otra cosa bien importante también, que es hace un poquito tiempo hubo un grave accidente donde alguien perdió la vida en el hundimiento de una barca en este mismo lago, y esto ha hecho que las autoridades estatales competentes se juntaran para intentar que las personas que hacen actividades turísticas y acuáticas en el lago se organicen, reciban instrucción, capacitación, y a este espacio, al Hotel Chicapán, más bien a la cabaña, y a este espacio se le ha visto como el posible lugar desde donde se monitoree y se maneje la seguridad en cuanto a las actividades turísticas. Eso nos hemos enterado en las coberturas periodísticas que han estado haciendo los compañeros de APAC TV, los comunicadores comunitarios, y por videos que han estado circulando también. Entonces, no sabemos a ciencia cierta qué uso le quieren dar las autoridades a este espacio, pero hay una propuesta de parte de la comunidad. ¿Me puede comentar ahora, don Luis? Sí, de hecho ya vamos muy pronto a tener la Asamblea General, tal como usted dice, por boca de terceros hemos nosotros también enterado de que algo quieren hacer funcionar. Vean, nosotros como tal, si es que algo va a ser positivo para la comunidad, si coordinan con el Cabildo, o sea, no tenemos ningún inconveniente, pero imposiciones, o si es que no vemos que es prioridad para nosotros como comunidad, no estamos como para ver por ver. O sea, tenemos que velar por nuestro territorio como Pucará de Velázquez. Y en la asamblea, pues, de hecho, antes de la asamblea les pienso invitarle al personal del municipio para que conozcan de que ese territorio es de Pucará de Velázquez. Y Pucará de Velázquez se debe respetar como cualquier otra comunidad en donde tenemos nuestras limitaciones, y como territorio ancestral tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestra administración, como dice la Constitución, ¿no? Los derechos colectivos. Así es. Entonces, por ende, pues para que ellos conozcan cuál es nuestra postura, a lo mejor van acorde a nuestra realidad, pues encantado daremos la mano. Pero eso le digo, si cualquier tipo de administración, sea pública o privada, quiera hacer, imponer, llevar otros personales, esas cosas no lo vamos a aceptar. Nosotros tenemos, como les decía, cualquier tipo de profesionales
tendrán que administrar con el personal propio de la comunidad para cualquier cosa que ellos nos propongan, si en caso de que quieran apoyar a la comunidad, porque de ahí como comunidad pues estamos velando siempre por la integridad de toda la población. Entonces siempre buscaremos un beneficio que sea acorde a la comunidad y que sea acorde también como turismo comunitario, y que sea el bien para todos, porque bienvenido sea a la comunidad, estamos con los brazos abiertos. Creo que es la única comunidad en donde nadie le decimos que por qué vienen o por qué no vienen. Entonces siempre recibimos con las manos abiertas, y otra de las características más propias que tiene la comunidad es que el 90% de la comunidad es de alguna religión evangélica. Eso ha hecho de que también cualquier problema que se hayan enfrentado pues no se han visto como para enfrentar, ¿no? Entonces, pero las generaciones van entendiendo, también van creciendo la población que aman la comunidad y defendemos por eso, ¿no? Entonces, también la población nueva que actualmente están tienen interés de que todo eso sea en beneficio de la comunidad. Ustedes quieren diálogo con las autoridades, entiendo, para expresar lo que ustedes necesitan como comunidad. Ustedes quieren consulta, porque en este momento, como la Constitución reconoce los derechos colectivos, los derechos de los pueblos originarios de aquí, ¿no es cierto? Ustedes tienen derecho a una consulta. Así es. Sí, eso le digo, nosotros como comuneros, pues si es que alguien nos pregunta por qué está votado, o si es que nos quieren dar un apoyo que sea en beneficio de la colectividad comunitaria, pues estamos con las manos abiertas, no estamos cerrados. Quieren conversar. Ajá, podemos poner a la mesa pues cuál es nuestro punto de vista con lo que ellos tienen, y podremos conversar, pero de ahí no tenemos ningún inconveniente en eso. No, que no se repitan las arbitrariedades que sucedieron. Claro, en eso sí no estamos esos de acuerdo. años. Eso que nos imponga, no. O sea, ya. Ahora, entonces, coméntenos, por favor, ¿cuáles son los planes que tienen ustedes para el uso de ese espacio? Comuniquemos demos a conocer a la gente que nos está mirando, también autoridades que tienen relación, les puede interesar conocer y cuál es el plan que hay, ¿no? En este momento, por ejemplo, están desarrollando qué actividades nomás y cuáles se van a seguir implementando. Hasta el momento, lo primero que se ha hecho es embellecer la parte donde es todo lo que abarca el territorio de Comunidad Pucará de Velázquez, que es las orillas del lago como tal. Se ha trabajado igualmente lo que es veredas, y actualmente estamos organizando también para dar una seguridad, porque hay turistas, más que todos los que llegan en la noche. Tengo entendido de que en esa zona ha habido asaltos y robos de personal que son de otro lado, ¿no? Entonces, ahorita estamos organizando para justamente que eso no suceda, porque siempre se ha caracterizado de ser un territorio tranquilo, en donde el que quiere venir de turista pues pueda estar tanto de noche como de día pues con una tranquilidad, y visitar y saber que ahí pueden pasar un momento agradable. Entonces, sobre eso estamos trabajando. En la seguridad. Y también que todas las personas pertenecientes a la comunidad, que son de las asociaciones, que también trabajen adecuadamente en bien de los turistas, tanto nacionales como internacionales, que nos visitan. En esos ejes hemos estado trabajando, y también hemos mejorado también la parte del agua, que en la parte donde están las asociaciones expendiendo las comidas, pues no había. Entonces ya tenemos justamente conexiones de alcantarillado que para ellos mismos que les va a servir para que les den con buen aseo del tipo de alimentos que deben manejar. En eso estamos trabajando.
Señora Hilda, ahí en la placita que está atrás del hotel, ¿no es cierto? Y al frente, ¿qué cosas nomás podemos encontrar? Y si nos ayuda en los de producción, con el video promocional que nos entregaron, por favor, para ir mirando los servicios que tienen, ¿ya? Sí. Nosotros ofrecemos en esa parte lo que es la gastronomía, la artesanía. Hace poco vinieron a ayudar a hacer un video los estudiantes del extranjero. Entonces para hacer conocer no solo aquí, sino que a nivel internacional. Entonces estamos ahí, ya estamos mejorando, ¿no? Sí. Hay animales, hay aves que se puede mirar, observar. Los paseos en lancha y en barquitos de totora. Sí, caballitos de totora. Caballitos. Entonces, estamos ahí. Y ahí la gastronomía, estoy viendo. Ahí hay una feria de productos no preparados, pero también preparados. ¿Así? ¿Qué nomás podemos encontrar en la feria? Justo está ahí usted. Sí, ahí ofrecemos lo que son bebidas, que son jugos naturales, hay asados, hay fritada, hay tilapia, al cuy asado, choclo asado, mollejas, ofrecemos ahí todo lo que es. Entonces, según el gusto que tienen, se pueden venir a servirse. Y al frente de la plaza donde están los alimentos también vimos una carpa grande con artesanías. Sí, hay ¿qué nomás pueden encontrar ahí? Ahí se puede encontrar todo lo que se hace en la misma comunidad. Ahí en la comunidad confeccionamos, sabemos las confecciones a mano, bordados a mano, hay pulseras, todo lo que hacemos en la misma comunidad, eso mismo ofrecemos en esa parte. O sea, directamente del productor al consumidor, digamos, sí. ¿No es cierto? Sí, estamos ahí. Está ahí. Ajá. ¿Qué otra cosa, aparte de lo que ya acabamos de ver, qué más están ustedes organizando o va a haber en los próximos meses y años, digamos, dentro de este proyecto turístico que tienen como comunidad? Dentro de la comunidad también es importante, nos hemos preparado para el hospedaje, es lo que no contábamos y eso es lo que ya tenemos, creo que ya 2 casas que ya en condiciones para que tanto el turista nacional y internacional tenga donde quedarse también y también producir con ellos mismos todo lo que es alimentos y también proveer a los que se hospedan en la comunidad. Esperemos muy pronto, tanto para las fiestas que se celebra dentro del cantón como en las parroquias, pues ya tener ya esas posibilidades en donde tengamos ya todas las condiciones como para recibir, ¿no? Como se merece en un turismo comunitario. Algo que le gusta mucho a la gente son las fiestas, ¿no es cierto? Cuando se trata de fiestar, nos vamos no más lejos, nos amanecemos, aunque sea no comemos, pero nos vamos a las fiestas. Hacer turismo cultural, recuperar las fiestas tradicionales, por ejemplo, de la parroquia o de la comunidad específicamente, ¿han considerado esa posibilidad? Sí, de hecho, si en algo nos quedábamos un poquito para rescatar, han sido justamente por un poco de religión, que justamente se confunde muchas de las veces entre lo cultural y lo no cultural, que es justamente los inventos de cualquier cosa que no sea enfocado a nuestra realidad. Entonces, en eso estamos logrando hacerle entender de que
una cosa que sea autóctona de nosotros, de nuestras raíces, de las culturas, de los cultivos, de todas esas cosas, no tiene nada que ver con lo que ellos religiosamente puedan considerar de que no es apto, ¿no? Entonces, en eso estamos justamente, yo creo que hemos superado ya más de la mitad y pronto estaremos rescatando de nuestras tradiciones y culturales que tenemos como tal. Y por eso, más que todo, ya para el nuevo Cabildo, la posición del nuevo Cabildo que tendremos el 7 de enero por la historia justamente sucedido, lo haremos ya en ese sitio del muelle como tal, porque siempre hacíamos en la casa comunal, entonces ya ahora vamos a hacer en esos sitios. Invitaremos pues ya a todas las comunidades en que conozcan y puedan hacer un poquito de recorrido y conozcan la realidad de la comunidad Pucará de Velázquez. Y en el momento en que se recuperen las fiestas tradicionales, ancestrales, con gusto nosotros a PAC-TV y Bajo un Mismo Sol, que nos especializamos en la revitalización cultural, vamos a estar con mucho gusto apoyando y también haciendo los registros audiovisuales para que esas fiestas ancestrales la puedan conocer todo el mundo. Yo hace muchos años vi unas fotografías antiguas de cómo se celebraba la fiesta del Coraza, justamente ahí en donde se puso el muelle de Chicapán, ¿no? Del hotel más adelantito. Por ahí celebraban la fiesta del Coraza, ¿no? En Pucará de Velázquez. Hay unas fotografías muy antiguas que pocas personas hemos podido ver por lo menos. Bueno, entonces me están diciendo que nos hemos pasado del tiempo y que hay unos mensajitos que hay que leer. La gente está participando y tenemos que darles la lectura de estos mensajes. Me disculpan, se me pasó el tiempo. A ver. Entonces vamos a ver. Hay comentarios. Bueno, hay solo un comentario. No me llegan los mensajes. Les quedo a deber los mensajes, pero ustedes que nos están mirando, por favor, ustedes pueden chequear los comentarios. Ustedes también pueden luego mirar la transmisión y contestar, escribir las respuestas a los comentarios, a los mensajes que encuentren en la transmisión. Entonces, vamos a terminar esta conversación. Por favor, su último mensaje y su último mensaje para ya despedirnos al público. Mirando la cámara, compañera. Mi mensaje sería, primero a la señora alcaldesa, que siempre nos tome en cuenta y que sepa de que el territorio está en Pucará de Velázquez. Entonces, primero lo que tenía que hacer es conversar y trabajar conjuntamente con la comunidad, y nosotros estamos dispuestos a trabajar, si podemos trabajar la comunidad, y ya somos personas preparadas, hay jóvenes preparados y sí podemos trabajar conjuntamente. Pueden ser un excelente aporte, ¿no es cierto?, para desarrollar esa área. Doctor Castañeda, sus palabras. Bueno, más que todo para la población que un poquito no entiende un poco el castellano, el español que hablamos, pues voy a hablar un poquito hasta donde pueda, pues en quichua, ¿no? Bueno, Pucará de Velázquez yactamanda mi capani que watago presidente capani chaymanda que yactagupi mi muille chicapan nishkagupi asha yakigo uyarikpi kanchipashkay mashamuna panchi parlangapa kay yactagupi tutay punjami rikushpakapanchi nashitashkachukapan pigo chayman visitangapa rishpapash kanchi cabildogowan parlashpa imagupash shimi shitachirishpa parlanakapanchi shinallata imagupi decisión tomanapipash siempre tandana yukukunata shinashpa
Asamblea General gupi mi imagutapash arenishpa nadnishpa parkapashun shina kashkamanta ka Pucara de Velázquezpa shutigupi nipani pipa shamushpa ali kapaychi shamunallami kapan parlapashunllami imagutamunak pipash chaykuyakapan. Bueno, con estas claras palabras y estos claros mensajes nos despedimos. Les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos hasta este punto del video. Nos vemos la próxima semana aquí en La Tulpa en APAC TV.